Bueno, continuamos con lo que veníamos hablando en el módulo anterior de cuál es la información que debemos capturar, eh, que yo les mencionaba que era todo, o sea, todo lo que entra y sale del negocio. Bueno, vamos a ver cuáles son todas estas cosas. Bueno, las operaciones pueden ser las ventas o los cobros eh, que recibo, las compras y todos los pagos que realizo, todos los ingresos, que son los que no están asociados con la actividad principal, pero que también son ingresos de fondos, lo mismo con los egresos, cualquier pago que realizo, pago de sueldos, cualquier compra de activo me refiero a desde comprar una silla hasta, no sé, comprar una máquina que necesito para fabricar mi producto o todas las herramientas que preciso. También hay que registrar todos los pagos de impuestos, también si es que pido algún préstamo eh, o no, con sus respectivos intereses, inversiones, si es que tengo, por ejemplo, plazo fijo, todos los movimientos bancarios, o sea, todos los pagos y todo lo que se abone o se cobre por medio de las cuentas bancarias que tengan. Y básicamente es todo movimiento de efectivo, o sea, todo movimiento de ingresos-salidas. Si me ingresa plata en cualquier forma, es decir, o en mi cuenta bancaria o por medio de efectivo, y cualquier pago también por efectivo o con una transferencia, todo tiene que estar capturado. También implica que tengamos un control de todos los comprobantes. ¿Cuáles pueden ser estos comprobantes? Bueno, pueden ser las facturas que emito, notas de crédito, notas de débito, los remitos o todo tipo de recibos. O sea, cualquier comprobante que respalde una operación tiene que estar contemplado y registrado. Si no tienen un sistema donde pueden llevar toda esta información, en un Excel, en una planilla, no sé, en un Word, pero tiene que estar capturada toda esta información. Y también yo las recomiendo para que sea más fácil el análisis de la información que la clasifiquen por tipo. En lo que son los estados contables, para eso usamos las cuentas o los rubros, como para tener un orden y no tener toda la información desordenada y toda junta. En el caso de que no se presenten estados contables, al menos recomiendo que segreguen, por ejemplo, todo lo que son facturas por un lado, no sé, pagos de impuestos por otro, lo más ordenado que se pueda. Ahora sí, volvemos con un poquito de teoría, y en el módulo anterior les mencionaba que Luca Pacioli había inventado el método de la partida doble, que es la base de la contabilidad. Mi idea es de explicarles, es para que tengan un conocimiento básico de lo que es la contabilidad en pos de que lo puedan aplicar. Obviamente que no se van a regir con los principios contables a rajatabla, con las normas contables, pero sí que ustedes saquen la información que les pueda ser útil. Al menos yo soy partidaria de que tener un conocimiento básico de lo que es la contabilidad, para mí suma un montón. Así que, bueno, vamos a empezar. La contabilidad básicamente se divide en dos, en lo que es el debe y en lo que es el haber. Piensen como si fuese una balanza donde todo lo que pongo acá tiene que estar del otro lado para que eso tenga un balance y no haya desfasajes. En lo que es la contabilidad, ¿esto cómo se refleja? Se refleja que todo lo que tengo en el debe tiene que ser equivalente a lo que tengo en el haber. ¿Y qué es esto del debe y el haber? En el debe, que lo llamamos la columna izquierda, vamos a registrar todos los aumentos de activos, las bajas de pasivos y los gastos. En lo que es la columna del haber, vamos a tener los pasivos, las disminuciones de los activos y los ingresos. ¿A qué me refiero cuando digo activo? Vamos a pensarlo en forma simple. Activo es todo lo que la empresa tiene.
un auto, un inmueble, la mercadería que venden, los créditos que poseen. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo que la empresa debe, las deudas que tiene con los proveedores, la deuda que tiene con AFIP por pagos de impuestos. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de lo que tengo y me deben y lo que debo a otros. Es decir, la ecuación es activo, ahora vamos a continuar con eso, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque todo el activo que tiene una empresa se lo debe a alguien. Si se lo debe a un proveedor o a la FIP o a un tercero, va a ser un pasivo. Pero si esos activos no se los debe a un tercero, se los debe al dueño de la entidad. Entonces, ahí va a tener afectado el patrimonio. Por eso decimos que siempre eso tiene que ser igual, ¿no? Porque todo lo que tiene la empresa o se lo dio a un tercero o es del dueño, pero de alguien es. Entonces, cuando acá mencionábamos cómo se maneja el debe y el haber, en el debe es donde ingresamos todo lo que la empresa compra o tiene, por ejemplo, si compra un escritorio, y cuando ese escritorio se la rompe o lo vende, lo sacamos por el haber. Respecto a los pasivos crecen por el haber, es decir, cuando genero una deuda con un proveedor, y cuando la deuda la pago, la saco por el debe. Y también en el debe y el haber tengo que afectar los ingresos y gastos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si pago la luz, voy a ingresarlo por el debe como todos los gastos. Ahora, si tengo un ingreso, por ejemplo, una venta que efectúe mi producto, lo voy a ingresar por el haber. Esto es lo básico de cómo funciona la partida doble. Como les mencionaba algo, el patrimonio básicamente son los bienes que tiene una entidad. Pero, o sea, lo puedo ver de dos caras. O sea, si me enfoco en los activos, me estoy enfocando en los bienes que tiene el emprendimiento. Ahora, si me enfoco en el pasivo, me estoy enfocando en de quién son esos bienes. También les mencioné que en el caso del pasivo, los dueños de esos bienes son ajenos a la empresa, son terceros, un proveedor, el fisco, de Sur, de Nor, y en el caso del patrimonio neto, los bienes son los propietarios de la empresa. En el caso de una empresa que no tenga deudas con terceros, el activo va a ser igual al patrimonio neto. Significa que todo lo que tiene la empresa le corresponde al dueño. Pero ya cuando empiezo a intervenir terceras personas, ahí ya esta ecuación se empieza a abrir un poco para incorporar a los pasivos, ¿no? Activo, esta es la formulita básica, es igual al pasivo más patrimonio neto. ¿Cómo se compone este patrimonio neto? El patrimonio neto, que digamos es la deuda que se tiene con los dueños de la entidad, en el caso de que sea un emprendimiento unipersonal, va a ser el único dueño, el creador del emprendimiento, pero en el caso de que se tengan socios, van a ser obviamente los dos socios, o la cantidad que sean. Y bueno, el patrimonio neto está compuesto por el capital. ¿Qué es el capital? Son los aportes de dinero. ¿Qué hacen los dueños? Así es, yo les estoy explicando los conceptos en forma más resumida y más clara. En realidad la norma es un poco más detallada en brindar la información y las definiciones, pero yo lo quiero bajar como para que les sea útil la información a ustedes. Entonces, quedémonos con que el capital son los aportes de dinero que hacen los dueños. Y lo otro que compone el patrimonio neto son los resultados. ¿Qué son los resultados? Básicamente son las ganancias o las pérdidas que tiene el negocio. Y estas ganancias y estas pérdidas le pertenecen a los dueños. Ahora vamos a analizar un poquito cuáles son los principios de la partida doble. Bueno, son bastante simples, pero claros a su vez, y como les digo, esto es la base de la contabilidad. Después hay un montón de información
de estados contables, de normas, criterios, pero si nos quedamos con la base, nos va a servir mucho más y nos va a ser más fácil aprender y entender un poco que esa es básicamente eh, el para qué de la contabilidad, ¿no? El objetivo. Bueno, el primer principio dice, quien recibe un bien o un servicio es deudor y quien entrega es acreedor. Esto básicamente, si yo compro una silla, soy un deudor porque le voy a deber a alguien la plata del costo de esa silla, y quien me la da es un acreedor. Significa que yo le voy a tener que pagar por esa silla. El principio número 2 dice no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esto está atado a lo que les mencionaba antes, que siempre en la contabilidad lo que entra sale, el debe es igual al haber. Para que haya un deudor tiene que haber un acreedor. El tercer principio dice que todo valor que entra debe ser equivalente al que sale, es atado un poquito al principio anterior. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por esa misma cuenta. Esto está más asociado a cuando sí se registran asientos contables. Las pérdidas se debitan, que es lo que les mencionaba arriba, que todo lo que son gastos ingresan por el debe y todo lo que son ganancias van en el haber. Y también los activos ingresan por el debe y disminuyen por el haber, y los pasivos, al contrario de los activos, van a ingresar por el haber y disminuir por el debe. Eso es lo básico, el corazón, por así decirlo, de la partida 2. Ahora, ¿cómo asociamos esto a los emprendimientos? Bueno, es muy común que todos los emprendedores, en especial aquellos que por ahí no tengan conocimientos contables, que se enfoquen en el producto que venden, porque más que nada es donde tienen más expertise, y lo que es más importante en realidad en cualquier negocio es lo que se va a ofrecer, lo que se va a vender o el servicio que se va a brindar. Y se deja un poco de lado lo que son los números del negocio para hacer foco en el producto o servicio. Muchos emprendedores llevan la contabilidad en forma manual, a su manera, anotando una parte o teniendo los números en la cabeza, o como se dice, maneja la contabilidad de bolsillo, que básicamente es, si tengo plata en el bolsillo es que el negocio me está funcionando bien. Pero bueno, esto la verdad que es un error bastante importante, porque en el que uno tenga plata en el bolsillo no significa que el negocio le esté funcionando bien. Por ahí tenemos plata en el bolsillo, pero estamos tapados en deudas. Entonces, es fundamental tener los números en orden, y para ello es necesario tener conocimientos básicos de lo que es la contabilidad. ¿Qué problemas me puede traer esto, no tener una contabilidad, no tener nociones y no conocer el negocio? Bueno, voy a poder olvidarme de registrar algo que me puede llevar a decisiones equivocadas. No voy a conocer cuál es mi estado financiero. Puedo tener atrasos con mis obligaciones impositivas. No voy a conocer, y este punto fundamental, cuáles son mis ingresos reales ni el costo real de mi producto. Si yo no trabajo en los precios de venta y en los gastos, nunca voy a conocer cuál va a ser mi ganancia real, porque mi ganancia real no es el precio de venta de mi producto, ni tampoco es el precio de venta menos lo que me costó el costo variable asociado a esa venta. Influyen otros costos adicionales que por ahí no son tenidos en cuenta, pero que sí forman parte de los costos totales. eh, por ejemplo, estoy pensando en los costos fijos, que muchas veces cuando uno, por ejemplo, no sé, yo fabrico sillas y siempre me focalizo como en el costo que sea, no sé, la madera de la silla, pero por ahí no se tiene tan presente otros gastos, por ejemplo, no sé, el alquiler del local o el flete en el cual traigo la madera, o un montón de gastos adicionales. Entonces, es importante ser lo más taxativo posible a la hora de capturar todos los costos.
Y bueno, y finalmente, no tener los números en orden me puede llevar a que mi negocio fracase. Y bueno, acá damos por finalizado este curso. Si querés seguir aprendiendo sobre contabilidad, podés continuar con el curso de estados contables básicos. Bueno, muchísimas gracias a todos.